Bien, ¿cuánto mide una turbina total? Si miramos la torre más las palas, estamos hablando de bastante más de una cuadra. Las palas, que bueno, algunos a lo mejor habrán tenido la suerte de ver cómo las transportan en unos camiones muy grandes con todo un operativo alrededor, llegan a medir cerca de 60 metros. 60 metros estamos hablando de un edificio de más de 15 pisos, o sea, es un edificio bastante alto. Eso es la pala sola, esa pala, cada una de esas palas, que son 3, van colocadas sobre la punta de la torre y la torre llega a medir un poco más de 100 metros. ¿Sí? Lo que tiene es que, como dijimos, hay que aprovechar mucho el viento, y el viento, si bien cambia mucho la velocidad del viento entre unos 2-3 metros de altura, que es lo que nosotros nos movemos habitualmente, comparado a unos 40 o hasta 100 metros, a partir de los 40-50 metros tiende a ser más o menos estable, sigue creciendo la velocidad del viento, pero no tanto. Entonces no es tanta la diferencia que hay entre la punta de la pala que está debajo con la punta de la pala que está arriba. Hay una diferencia, pero no es tan grande. Pero sí, son torres muy, muy grandes, el equipo completo es bastante grande, y sin ir más lejos, para tener una idea, son bastante más grandes que el Obelisco de Buenos Aires. Aquellos que hayan tenido la suerte de pasar cerca de un generador eólico, si pasan lo suficientemente cerca, van a tomar dimensión del tamaño de esos equipos. Y los generadores eólicos más grandes que existen a nivel mundial se colocan en el mar, principalmente en la zona cerca de Londres, en Inglaterra. Hay muchos parques que se llama offshore, digamos, que están fuera de la tierra, digamos, están en el mar. Y las torres más grandes que existen para la tierra, lo más grande que hay está colocado en Alemania, tiene una altura total de 200 metros. Lo que tenemos acá en el Parque Eólico de Achiras acumula cerca de 160. Ya vemos, y la potencia de comparado entre el que está en Alemania, que es el más grande del mundo, y el que está acá en Achiras, que es una potencia bastante grande, digamos, pero es normal, es un poco más del doble. Es decir, tenemos no tanta diferencia en tamaño, pero más del doble en potencia instalada. Se ha comprobado de todos modos que los generadores más rentables para colocar son del tipo de los que se han colocado acá en el sur de Córdoba. Bueno, ¿cuánto costaría colocar o generar un parque eólico, digamos, o instalar un parque eólico? Depende mucho del tipo de máquina que se esté instalando y cuál sea el objetivo, ¿no? Si el objetivo es abastecer de energía un domicilio o por ejemplo, una casa de campo que está aislada y que puede ser más rentable colocar una fuente de generación de energía ahí en el lugar que lograr hacer toda la obra de transmisión de energía eléctrica de donde esté, ahí cambia mucho el nivel de inversión respecto a si uno quiere colocar un generador eólico de gran magnitud como el que está colocado en el Parque Eólico de Achiras. Por ejemplo, cada torre de generación, digamos, con todo su equipamiento y estructura, tiene un costo aproximado de unos 3-4 millones de dólares, depende del tipo de tecnología. Estamos hablando de una torre grande. Eso para el bolsillo de cualquiera, digamos, es un costo impensado, ¿no? Requiere una inversión empresarial o muchas veces con apoyo del Estado, con financiamiento, con líneas de crédito y demás. En cambio, para trabajar con potencias mucho menores, como la que puede requerir un domicilio, honestamente no tengo un número muy certero, pero estamos hablando de costos muchísimo más bajos, una inversión que si uno lo compara con el hecho de abastecerse con energía de la red, es una inversión que se recupera en un plazo de 7 a 9 años. ¿Sí? Es decir, lo que me cuesta a mí instalar el generador, vamos a suponer yo instalo un generador que pueda abastecer mi domicilio, probablemente tenga que invertir entre 200 y 250 mil pesos, más o menos, y yo lo que compenso y voy a terminar de recuperar esa inversión, digamos, comparando con lo que hubiese gastado comprando energía, demoro más o menos esa cantidad de años, entre 7 y 8 años. A partir de ahí, si todo sigue funcionando bien, es ganancia, ¿no? De una forma similar, digamos, se pueden hacer los cálculos para la energía solar fotovoltaica. La ventaja que tiene la energía solar fotovoltaica respecto de la energía eólica, pensándola en un domicilio, es que tiene menor mantenimiento, la instalación puede ser un poco más cara, la tasa de retorno puede ser, digamos, menor, pero lo que tiene de bueno es que es bastante más fácil tener una medida de qué tan rentable es respecto a la disponibilidad de sol que tengo yo y cuánto es el sol que tengo. Tener una buena medida, esto que hablábamos anteriormente del viento,
Digamos, decir, ¿cómo hago un estudio yo de viento de si me conviene o no conviene poner un generador eólico en mi campo? Bueno, eso lamentablemente también implica una inversión previa y tal vez si uno no hace un estudio correcto va a ir a colocar un generador eólico en un lugar donde no le va a ser rentable y esos tiempos de retorno de la inversión se van a extender muchos años más. Entonces, en general, para abastecer un domicilio, digamos, tiende a ser bastante más conveniente instalar un generador fotovoltaico. Además, también por la certeza que da el conocer las horas de luz que yo voy a tener. Un generador eólico, tenerlo en tu casa o en la casa del campo puede ser muy bueno, pero yo tengo mucha incerteza respecto de cuándo voy a tener viento, cuánto viento voy a tener y puede ser que el viento se corte. Hay un capítulo de Los Simpsons que es muy bueno donde colocan el generador eólico en su casa y se quedan sin viento y después se les apaga la luz porque decidieron desconectarse de la energía. En el caso de la solar, digamos, uno tiene previsibilidad, puede saber qué horas del día va a tener luz y en función de eso puede colocar, por ejemplo, bancos de baterías para acumular la energía que le sobra y consumirla en la noche cuando no tenemos sol, ¿no? Entonces eso puede ser un poco más conveniente. Centro Médico y Kinesiológico. Doctora Natalia Bainotti y licenciada Florencia Bértola. Medicina clínica y alergia. Kinesiología convencional. RPG. Acupuntura y estética. Nutrición y psicología. Se reciben obras sociales. Encontranos en Pellegrini 252 o llamando al 491-253.